Entonces, ¿qué están haciendo ahora los estadounidenses y los iraníes? Damas y caballeros, parece que Trump vuelve a ganar, por supuesto, porque la flota de petroleros en el estrecho de Hormuz ha cambiado de rumbo. Se dirigió hacia la costa de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues para cargar petróleo ahí, por supuesto, lo que significa dinero para Estados Unidos. Eso significa una victoria para Estados Unidos, ¿no? No, ya lo hablaremos. Pero vamos a empezar unos días atrás. Hace unos días los estadounidenses anunciaron que iban a imponer un bloqueo en el estrecho de Hormuz, donde los iraníes cobran cuotas de extorsión. Un bloqueo que tiene como objetivo bloquear los barcos que salen de ahí y transportan cosas. Simplemente quieren eliminar el bloqueo de Irán, que en realidad Irán no está haciendo un bloqueo como tal, pero lo que hace es que amenaza a los barcos ahí, así que no pueden navegar. Y eso crea efectivamente un bloqueo, además de que cobran dinero por la seguridad, así que se podría decir que es un bloqueo, aunque en realidad no lo es. Bien. Sin embargo, los estadounidenses decidieron crear un bloqueo para destruir el bloqueo iraní con su propio bloqueo, porque cuando los estadounidenses hagan el bloqueo, los iraníes no podrán cobrar dinero a la gente por pasar, ya que los estadounidenses bloquearán a las personas que intenten pasar pagando. Así que es un bloqueo del bloqueo. Perfecto. El primer problema fue que al principio Trump lo anunció como si fuera para todos los barcos que pasaran por el estrecho de Hormuz. Eso significaría efectivamente un acto de guerra, y un acto de guerra contra todos los barcos y todos los países que comercian a través del estrecho de Hormuz. Bloquear el estrecho de Hormuz con un bloqueo oficial, cosa que Irán no hace oficialmente, así que oficialmente no está cometiendo ese acto de guerra. Declarar oficialmente un bloqueo del estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos significaría declarar la guerra a los Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Kuwait, Irán y por supuesto también a Irak, pero sobre todo a Irán, porque hasta ahora no hay ninguna guerra allí, solo es una especie de operación militar especial. Así que ese acto de guerra sucedería y eso no sería nada bueno. Al final de eso no salió esa tontería, eso simplemente fue Trump diciendo tonterías en las redes sociales. Luego fue desmentido como que Trump está loco, pero sobre todo se explicó lo que quería decir y se hizo de tal manera que en realidad el bloqueo no se refiere a todos, sino que el bloqueo debería aplicarse solo a los barcos que salen de los puertos iraníes y a los barcos que le han pagado esos aranceles de extorsión a Irán. En otras palabras, pero sobre todo a los barcos que comercian con Irán o que llevan alguna mercancía que está sujeta a sanciones. Eso es lo que tenía que ver con ese bloqueo. O también se refiere al bloqueo estadounidense que en este momento debería estar funcionando de alguna manera, pero tenemos información de que algunos barcos están pasando a través de ese bloqueo. Los estadounidenses a veces lo permiten, todavía es un poco transitable y en general ese bloqueo es algo débil y tiene huecos porque podría haber algún interés de China ahí. Y China podría romper ese bloqueo con bastante facilidad. China podría romperlo fácilmente enviando sus propios barcos si quisiera ayudar a Irán, lo cual teóricamente podría querer. China podría enviar sus propios barcos allí y, por ejemplo, esos petroleros que son chinos y que cargan ese petróleo iraní sancionado, esos petroleros chinos probablemente ahora no podrían pasar por ese bloqueo estadounidense. Si los chinos enviaran sus propios buques de guerra militares para escoltar sus petroleros, me atrevo a decir que los estadounidenses no atacarían a esos buques de guerra chinos y en ese momento el bloqueo de Estados Unidos no funcionaría, al menos para China. Pero en el momento en que el bloqueo no funcionara contra China, todos verían que es un bloqueo solo para algunos y empezarían a probarlo, y el propio bloqueo dejaría de funcionar de alguna manera. Es un bloqueo muy frágil, muy frágil. Y veremos si alguien se atreve a poner a prueba ese bloqueo, si realmente funciona, si realmente los estadounidenses tienen la voluntad de mantenerlo y qué es lo que realmente piensan hacer. Porque ustedes como estadounidenses pueden declarar un bloqueo y decir, ahora no pueden pasar por aquí. Pero ¿qué van a hacer si alguien de todos modos decide pasar por ahí? ¿Les van a disparar? ¿O los van a abordar? ¿O simplemente les van a decir no pueden? Y ellos igual van a pasar y ustedes se van a quedar ahí como no pueden. No pueden.
Y luego, el hecho de que esos barcos ignoren el bloqueo y pasen, se va a manejar tal vez con sanciones secundarias, que los estadounidenses ya anunciaron que les gustaría imponer sanciones secundarias a los países que comercian con Irán, lo cual es otra presión que Estados Unidos está tratando de ejercer sobre los países que tal vez quieran llegar a un acuerdo con Irán para que se exporte algo desde Irán o para que Irán no dispare a sus barcos y que el petróleo siga fluyendo por el estrecho de Hormuz. Así que si alguien llega a un acuerdo así con Irán, esa persona o país se arriesga a sanciones secundarias por parte de los Estados Unidos. Luego está la cuestión de si las sanciones secundarias de Estados Unidos para cualquiera que llegue a un acuerdo con Irán realmente son o no son ventajosas para quien quiera llegar a un acuerdo con Irán. Pero definitivamente esto introduce más problemas en toda esa área. Esto introduce más complicaciones que siguen disminuyendo, digamos, el crédito de Estados Unidos, siguen dañando su reputación, siguen reduciendo la disposición de la gente ahí a proporcionarles a los estadounidenses diferentes bases y posiciones desde las cuales pueden llevar a cabo este tipo de desestabilización de toda la situación. Así que sí, es una situación de doble filo, un asunto de doble filo que los estadounidenses están haciendo, y también podrían cortarse con eso si lo llevan demasiado lejos. Bueno, en cualquier caso, el hecho de que aquí haya un bloqueo del bloqueo no quedó sin respuesta. Irán amenazó con bloquear el Mar Rojo y el Mar de Omán. Ahora probablemente te estés preguntando cómo podría Irán amenazar con bloquear el Mar Rojo y el Mar de Omán. Mira, teóricamente podría hacerlo. Y podría hacerlo porque aquí tenemos el Mar Rojo, que es este, ¿verdad? Y el Mar de Omán es, creo, esta parte o en algún lugar por aquí. Y el problema es que aquí tenemos un estrecho que tiene un nombre árabe bastante peculiar que ahora mismo no puedo recordar del todo. No me acuerdo. Es simplemente un estrecho que lleva al Mar Rojo. Y para pasar por el canal de Suez, obviamente tienes que pasar por este estrecho. Y si Irán quisiera bloquear este estrecho, podría hacerlo a través de los hutíes, que son una organización terrorista o un grupo rebelde que podría empezar a atacar los barcos que pasan por esta zona. Eso ya ha pasado antes, pero no fue tan intenso, y si Irán quisiera, teóricamente podría organizar algo más fuerte aquí, lo que podría llevar al menos a un cierre parcial de este estrecho. Así que Irán podría responder al hecho de que los estadounidenses bloquean su bloqueo con otro bloqueo. Vamos a bloquear los bloqueos y al final Gibraltar también estará bloqueado, ¿no? No, en cualquier caso es algo que puede escalar, definitivamente puede escalar. En este momento, sin embargo, en toda la zona sigue vigente una frágil tregua. Es más bien un conflicto económico, una guerra económica. Bloqueo de bloqueos y así sucesivamente. Pero todos intentan mantener una especie de calma respecto a Irán. Los turcos están presionando mucho para que todo esté bien y así. Al mismo tiempo está ocurriendo algo interesante de lo que ya hablamos al principio, y es que esos petroleros que originalmente se dirigían al estrecho de Hormuz o estaban esperando a que se abriera el estrecho de Hormuz, ahora se dirigieron a Estados Unidos. Actualmente, 171 grandes petroleros se dirigen a Estados Unidos y alrededor de 100 están navegando hacia el Golfo de México. El Golfo de México, o también llamado Golfo Americano, como algunos le dicen, es una especie de arteria petrolera de Estados Unidos, y ellos, los Estados Unidos, en este momento probablemente van a tener muy buenos negocios, porque los barcos que navegan hacia allá para compensar las interrupciones del suministro por el estrecho de Hormuz son principalmente barcos, por supuesto, de países como Japón o Corea del Sur, o incluso de países europeos. En general, desde Europa también navegan muchos petroleros hacia allá. Y ahora, los estadounidenses están extrayendo, vendiendo y exportando una cantidad récord de petróleo. Su exportación saltó a 5.2 millones de barriles diarios, lo cual definitivamente es algo que le viene bien a Estados Unidos porque están ganando buen dinero. En este momento los precios del petróleo están bastante altos.
Si vemos el precio del petróleo, podemos ver que los precios siguen estando alrededor de 91 a 92 dólares por barril, lo cual es una situación en la que realmente le conviene mucho a Estados Unidos exportar. Pero hay un pequeño problema. El problema es que si Estados Unidos empieza a exportar más, muy pronto llegará a su límite, a la capacidad de lo que puede exportar, de lo que realmente es capaz de extraer. Y podrías decir, bueno, pues que simplemente extraigan más. Pero el problema es que aunque Estados Unidos empezara a extraer más, eso no significa que pueda exportar más. Porque Estados Unidos no tiene suficientes puertos ni infraestructura para poder exportar más, mucho más de lo que exporta ahora, y esos terminales donde se carga el petróleo o los productos derivados de él tendrían que ampliarse, lo que significa inversiones enormes en la expansión de la logística. Al mismo tiempo, el problema es que si las empresas estadounidenses aumentaran la producción, eso significaría que bajarían artificialmente el precio, lo que podría llevar a que el precio del petróleo caiga. Y luego, como la extracción en Estados Unidos es cara, eso podría llevar a que al final la extracción de petróleo no sea rentable. Porque si la situación alrededor del estrecho de Hormuz y de Irán, por ejemplo, se resolviera en medio año y los precios del petróleo volvieran a unos 60 dólares, 50 dólares por barril, en ese momento el aumento de la producción de petróleo y la construcción de infraestructura en el Golfo de México o el Golfo estadounidense, digamos, sería en vano. Sería una pérdida porque de repente volvería a bajar el interés por el petróleo estadounidense, que es un poco más caro porque es más difícil de procesar, extraer y transportar que el interés por el petróleo de los países árabes. Por lo tanto, aquí no existe realmente el riesgo de que los estadounidenses empiecen a exportar una cantidad extrema de petróleo, porque no son capaces de extraer una cantidad significativamente mayor de petróleo, ni tampoco pueden refinar una cantidad mucho mayor, ni pueden exportar o manejar una cantidad mucho mayor de petróleo. Así que Estados Unidos no va a ganar tanto con esto, no va a obtener tantas ganancias. Lo que sí representa una situación bastante crítica para Estados Unidos es que cuando estos tanqueros navegan hacia Estados Unidos, aumentan la demanda de petróleo en el país. Ya dijimos que los estadounidenses no son capaces de aumentar significativamente la producción o la extracción. Eso significa que este aumento en la demanda de petróleo en Estados Unidos incrementará la competencia dentro del país, y eso quiere decir que los estadounidenses tendrán combustibles más caros. Y el precio de esos combustibles podría empezar a acercarse a los precios de los combustibles en Europa. Por supuesto, seguirán teniendo combustibles mucho más baratos que nosotros en Europa, pero el problema es que los estadounidenses dependen mucho más de los combustibles que nosotros en Europa. Nosotros tenemos electrificación, tenemos trenes, tenemos transporte público, tenemos muchas formas de movernos, incluso podemos ir caminando, por ejemplo. Los estadounidenses no tienen nada de eso, tienen una red ferroviaria muy limitada, todo lo transportan en auto, van a todas partes en coche. No existe un transporte público decente, no hay banquetas, no tienen bicicletas. Esa gente es absolutamente dependiente del automóvil, del diésel y de la gasolina, y por esa razón esto es algo que les dolería brutalmente y les va a doler. Les va a doler porque esas empresas no son capaces de aumentar la extracción en un plazo corto y conveniente. Nuestra demanda por el petróleo estadounidense les está subiendo los precios a los estadounidenses, y si los estadounidenses van a pagar más, pues nosotros por supuesto también vamos a tener que pagar más. Pero al querer pagar más por ese petróleo estadounidense, cuando haya competencia entre Europa, Asia y América y todos vayamos a Estados Unidos a cargar petróleo, eso obviamente va a empujar los precios del petróleo en Estados Unidos hacia arriba, o más bien principalmente el precio del producto de la gasolina hacia arriba, porque va a haber escasez. Y eso va a ser un problema. Lo que va a pasar en efecto es que las refinerías, las compañías petroleras y los exportadores en Estados Unidos van a ganar muchísimo dinero. O sea, muchísimo, una cantidad obscena de dinero. Pero el resto de Estados Unidos lo va a pagar. Ese es el problema. Y si el gobierno de Estados Unidos no propone algo como un impuesto significativo a las compañías petroleras y refinerías y no usa ese dinero que ahora esas refinerías y empresas petroleras están ganando excepcionalmente más y no lo usa, por ejemplo, para poner un tope a los precios de los combustibles, entonces los estadounidenses van a tener un problema serio con el aumento de los precios de los combustibles. Ese es el problema.
Y si preguntas por qué entonces Baby Drill no llevará a un aumento en la cantidad de petróleo, es precisamente porque a esas empresas petroleras V zájmu těch ropných firem no les interesa vender lo más barato posible, por lo tanto su interés es extraer lo más posible. Y al mismo tiempo, como ya dijimos al principio, si ahora empezaran a perforar, construir más torres, más refinerías, más puertos, y en medio año la situación en Irán se estabilizara, entonces otra vez les bajaría zase jim klesne. la demanda y no les convendría. Así que toda esta situación definitivamente no se trata solo de que Estados Unidos gane dinero y que todo sea bonito. Se trata principalmente de que todos vamos a pagar más. Ese es básicamente el resumen de todo el video de hoy. Porque los idiotas se están bloqueando y hacen bloqueos sobre bloqueos, en lugar de que finalmente se empiece a buscar una solución para terminar el conflicto, porque los estadounidenses simplemente no son capaces de admitir que sufrieron una derrota estratégica, que sí la sufrieron. Y todo esto solo lo está alargando más. Así está la situación en este momento. Es bueno decir que Estados Unidos puede legalmente hacer la guerra durante 2 meses más antes de que tenga que ser aprobada por el Congreso, sí. Escríbanme en los comentarios qué piensan al respecto. Apoyen el contenido, compren gasolina y diésel con precio tope, que por cierto, disfruten los precios bajos. Disfruten los precios bajos porque veo que realmente se implementó el tope y en algunas gasolineras incluso es más barato que el tope, lo cual no me esperaba. Esperaba que todos subieran los precios hasta el tope, pero algunos simplemente decidieron que tal vez intentarán perder un poco de dinero por un tiempo para mantener a sus clientes. Solo es difícil decir cuánto tiempo durará esto y cuánto tiempo pasará antes de que las primeras gasolineras empiecen a cerrar porque no les conviene. O también cuántos fondos tendrá que prometerles finalmente el gobierno para cubrir esas pérdidas. Todo esto va a estar interesante. De cualquier manera, nos vemos la próxima vez. Vayan a los streams, vean los videos, suscríbanse, compartan, den like. Ese pulgar arriba o en el celular, denle clic a esa estrellita. Destacarlo. Que tengan un buen día y hasta luego.